Vamos a Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y vamos a leer Mateo capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 15 y luego vamos a estar hablando un poquito del contexto y demás. Como ya sabéis, pues estamos ahí siguiendo la lectura del Evangelio de Mateo. Es algo que Dios puso en mi corazón desde primero de año, ¿no? De estar observando a Jesús, ¿no? Yo creo que es fundamental. Toda la palabra de Dios es importante, es rica, es beneficiosa para nuestras vidas, pero como iglesia yo creo que es muy importante siempre tener la mirada en Jesús, en lo que Él ha hecho y en lo que Él ha dicho, ¿no? Sobre todo estamos enfocando las prédicas de los domingos en enseñanzas, palabras que estaban saliendo de la boca de Jesús, ¿no? Y que tenemos registradas ahí en los evangelios. Y en este caso, ¿no? Pues lo que vamos a ver pues es cómo Él se dirige o comisiona a sus apóstoles, a esos 12 que estaban con Él. Así que quiero leer desde el versículo 1 y dice así, Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, ¿no? Ahí es Deo, ¿no? Y te lías ahí. Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y seguimos leyendo y dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. Y no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Bordón es un bastón. Porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ok, leemos hasta ahí. No vamos a leer todo el contexto, pero sí es importante que tengamos en cuenta que antes de estas palabras de Jesús, si tú echas un vistazo a los capítulos 8 y 9 del Evangelio de Mateo, Jesús no para. Mira, la semana pasada predicó Tati y estaba predicando sobre una enseñanza de Jesús, ¿no? Donde él hablaba de lo viejo y lo nuevo, estaba hablando pues con los discípulos de Juan, de los fariseos, sobre el tema del ayuno y por qué tus discípulos no ayunan y tal, ¿no? Pero después de eso, Mateo 8 y 9 relata un montón como Jesús en acción, yendo de aquí para allá y sanando leprosos, paralíticos, liberando endemoniados, calmando tormentas, resucitando a una niña que se supone que estaba muerta. Jesús no para. Y él está haciendo todo esto y evidentemente sus discípulos van caminando con él. Quiero que te pongas o que nos pongamos un poco en escena de que los discípulos de Jesús les están acompañando en todo esto que él está haciendo.
Y yo pienso, si yo fuera uno de esos discípulos, yo estaría alucinando con lo que Jesús está haciendo. O sea, que no es solo un maestro más, un rabino más, que tiene carisma, que dice cosas diferentes que el resto, sino que, oye, que estoy andando con este, que me ha llamado, me ha elegido para que le acompañe y no para de hacer milagros, echar fuera demonios, resucitar muertos. O sea, es tremendo. Yo creo que estaría hasta un poco subidito, ¿no? No veas con quién voy. Tremendo. No, que la gente vea, no vea, este va con Jesús. ¿Vale? Pero los discípulos, pues yo creo que irían alucinando, medio flotando, levitando, ¿no? ¡Wow! Vamos con Jesús, ¿no? Y Jesús haciendo, pero de pronto llega un momento en Mateo capítulo 9, versículo 35, y me gustaría que mires un momentito ese versículo, ¿vale? Esto es antes del texto que hemos leído. Mateo capítulo 9, versículo 35... que está diciendo, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y de pronto, siguiente versículo, Mateo 9:36, Jesús está haciendo todo esto. Pero de pronto hay aquí, como en el relato de Mateo, como una parada, ¿no? Donde Jesús de pronto ve a las multitudes que le están siguiendo. Porque claro, mientras Jesús va sanando, va resucitando, va liberando, la fama de él va creciendo. Y eso es como que se le aglutina, imagínate que fuera aquí en Estepa. Estepa, los pueblos de alrededores, Herrera, Gilena, Aguadulce, El Rubio, ¿no? Todos los pueblitos de alrededor ahí siguiendo, porque no veas quién es este que hace milagros. Y de pronto Jesús, ¿no? Yo me lo imagino así, mira y ve a esas multitudes, un montón de gente que le está siguiendo, y no solamente está pensando en enfermos que tenían una enfermedad física o personas atormentadas por espíritus inmundos que los libró y ya está, sino que de pronto él ve a esas multitudes y siente compasión por ellos. Esa palabra compasión no es, les dio penilla, ¿no? Le dio penilla, le dio lástima a esta gente, sino es una palabra que es muy rara, ¿no? En el original no la puedo ni pronunciar, pero es como que se le revolvieron las entrañas. O sea, él sintió dentro de él una compasión como una mezcla de dolor y de preocupación, y lo dice en Mateo 9:36, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, lo que Jesús vio en esa multitud ya no era solamente personas con una necesidad, con una enfermedad, pues no sé, con un tormento, sino que los vio desamparados, sin nadie que los cuide. Estar desamparado es que no tengo nadie quien me dé cobertura, que no tengo nadie quien me cuide, que no hay nadie que vele por mí, y dispersos, cada cual por su camino. Cada cual buscándose la vida como puede, cada cual haciendo lo que bien le parece, cada cual, la Biblia dice que todos nos descarriamos, la Biblia dice esto, dice todos nos descarriamos a una, cada cual por su camino, unos buscando por aquí, otros buscando por allí, con muy buenas intenciones en la mayoría de los casos, ¿no? Queriendo hacer una vida o intentar hacer lo mejor posible, pero cada cual nos desviamos. Y Jesús de pronto ve esa necesidad y los ve como ovejas que no tienen pastor. Y ahora yo te pregunto, si Jesús los vio, les dio compasión, se les revolvieron las entrañas, sufrió, tuvo dolor por esa multitud y dijo, necesitan un pastor. ¿Tú qué piensas que hizo Jesús en ese momento? Yo seré su pastor. A partir de ahora pastorearé a estas multitudes. Hombre, sabemos que Jesús es el buen pastor. ¿Por qué decimos que Jesús es el buen pastor? Porque él mismo lo dice de él. Y porque Jesús es ese referente que nosotros tenemos de lo que es un buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero ¿tú sabes qué es lo que hace Jesús? Jesús inmediatamente de esa necesidad que está viendo,
surge la misión a lo que va a enviar a sus discípulos. Cuando él ve o siente o experimenta este dolor profundo y ve la necesidad que hay en esa multitud, él no dice, yo seré su pastor. Versículo 37, Mateo 9, 37 y 38. Entonces, como vio esta necesidad y vio que necesitaban pastor, dijo a sus discípulos, oye, la verdad es que la mies, el trabajo, la cosecha, la pecha de gente que hay aquí es mucho. Y hay pocos obreros. Si te das cuenta, Jesús no es que dice, claro, como necesitan un pastor, yo voy a hacer. Jesús está diciendo, y no con esto estoy quitando que Jesús es el buen pastor, ¿vale? Quiero aclarar esto, pero Jesús no dice, yo voy a estar con ellos ahí, ¿no? Jesús lo que dice, oye, aquí hace falta más gente. Y lo que dice a sus discípulos, empezad a rogar, a pedir al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, que envíe más y más personas para pastorear a esta gente. Piensa por un momento, y esto tiene que ver con la visión que yo estoy procurando transmitir a la iglesia. Nosotros tenemos un pensamiento heredado, que eso viene hasta de la época medieval, ¿no? De la función del sacerdote, el cura, el clero, donde hay uno que es el que sabe. Y ese es el que tiene autoridad y el único que puede cuidar a los demás. Pero la visión bíblica no nos dice esto. Dice que todos tenemos el ministerio de la reconciliación, de ayudar a otros a hacer las paces con Dios. También que somos reyes y sacerdotes, que todos tenemos ese ministerio sacerdotal, es decir, de guiar, de ayudar, de ministrar a otros la presencia de Dios. Entonces, Jesús lo que está diciendo aquí es, oye, hace falta más personas que hagan lo mismo que yo he estado haciendo con ellos. Faltan obreros y les dice, oye, hay que orar por obreros. Pero lo curioso es que inmediatamente le dice, ¿y sabéis cuál es la respuesta a esa oración? Vosotros. Eso es muy importante. Mira, muchas veces nosotros, hablo a nivel general, la iglesia, vemos necesidades. Lo vemos en los vecinos, lo vemos en los compañeros de trabajo, lo vemos en nuestra familia, lo vemos en personas que nos encontramos por la calle y a veces la reacción inmediata es, pues habrá que decírselo al pastor o a la iglesia. Oye, decir a la iglesia cuando hay una necesidad para orar o para ver si se puede cubrir, os animo a que lo hagáis. Pero en muchas ocasiones la tendencia, no, yo le voy a traer para que otro le hable, le guíe, le oriente. Pero Jesús lo que está diciendo aquí es, oye, aquí hay mucho trabajo por hacer y yo ya vengo aquí sanando, predicando, enseñando, pero que hacen falta más gente. Hay una multitud y vosotros sois la respuesta. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, Jesús le pone en la mente a sus discípulos que falta mano de obra, faltan obreros. Inmediatamente les habla de esa misión de enviarles. Y ahí en Mateo 10, versículo 1, que lo hemos leído, Él no les envía y ya está. Antes de enviarles, les dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es decir, les da la misma autoridad que Él tiene para eso, se la da a sus discípulos, ¿vale? Y entonces los envía. No les está diciendo, mira, que aquí hace falta mano, id y haced lo que podáis. Inventaros algo, yo qué sé, ¿no? No sé, llevar unos panes y unos peces y repartirlos. No. Les da autoridad y les envía con instrucciones completas. Les da lo necesario para cumplir con aquello para lo que Él les está enviando. Mira, y si Jesús te está mostrando a ti una necesidad, o sea,
sobre todo el indicador aquí es cuando soy yo el que estoy viendo una necesidad. Oye, ¿tú sabes que no todos vemos las mismas necesidades? Para mí pueden pasar desapercibidas algunas, que para ti no. Y al revés, yo puedo estar viendo unas necesidades que me preocupan mucho, que tú no las veas. Pues tú sabes con quién está contando Dios, con el que la está viendo, ¿vale? No está de más compartirla con los demás, eso sí, pero con el que la está viendo. Y las instrucciones, ¿no? Vamos a enfocarnos un poco en las instrucciones. Mateo 10, del 5 al 6, está diciendo: Jesús envía a estos discípulos y les dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está pasando aquí? Aquí estamos hablando de racismo, estamos hablando de exclusión. ¿Por qué dice que no vayan a los samaritanos y que no vayan a los gentiles? ¿Por qué está diciendo esto Jesús? ¿Esto es un pensamiento de Jesús universal, que es para siempre? La respuesta es no. Se trata de una estrategia o de un método para ese momento concreto. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo: mira, en esta misión que os estoy enviando, quiero que vayáis primero al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un contexto del mensaje, porque están familiarizados con lo que le vais a decir, porque ellos por lo menos están a la espera de un reino que tiene que venir. Creen o tienen la esperanza puesta en un Mesías. No está enviando a sus discípulos en la primera misión a otra cultura que no les van a entender. Les están enviando a los de su pueblo, a los de su barrio, a la gente que habla el mismo idioma. Oye, tú sabes, o sea, tiene su complicación irte a otra cultura porque tú piensas que te estás expresando perfectamente y de manera muy clara, pero la gente puede estar no entendiendo nada, y no porque no hables correctamente el idioma, sino porque no conoces la cultura. Y a lo mejor incluso el tono, la manera de dirigirte puede ser ofensiva, puede ser, no sé, escandaloso. Puede ser que no he recibido el mensaje simplemente por la manera en que te diriges, ¿vale? Peculiaridad, por ejemplo, aquí en Estepa o en España en general. Oye, que es fundamental tener una relación medianamente de confianza para poder decir algunas cosas a las personas. A lo mejor, pues yo que he estado en Ecuador, se entabla una conversación muy fácil, ¿no? Y tú vas en una camioneta y tú estás hablando con la persona que llevas al lado. Yo estoy hablando con mi esposa y está otro mirándote así, la conversación. Y se mete en la conversación si hace falta. Y es normal, no hay que molestarse, ¿vale? Entonces, pero aquí, por ejemplo, no. Entonces, les envía a gente que conocen de su contexto. Eso es algo muy importante. O sea, entonces no estamos diciendo, Jesús no estaba queriendo decir, no, la salvación no es para los gentiles, la salvación no es para los samaritanos, porque tú vas a ver que luego, más adelante, en Mateo 28, ¿a dónde envía Jesús a sus discípulos? A todas las naciones, ¿vale? Pero era algo para el momento, era algo para ese momento. Jesús tiene como un orden claro. Entonces, la segunda cosa que dice es, mira, no llevéis oro, no llevéis bolsa, ni llevéis 2 túnicas, ni llevéis nada de repuesto. ¿Por qué Jesús les manda a ir sin nada? ¿Por qué? Venga, echarle imaginación. ¿Por qué pensáis que Jesús les manda a ir sin nada? Proveerá en el camino. Porque le va a proveer en el camino. ¿Por qué más? Para enseñarles que si Dios los mata, les va a proveer. Para enseñarle a confiar, ¿no? Venga, ¿alguien que se le ocurra algo más? Para desarrollar su fe. Para desarrollar su fe. O sea, un poco como un ejercicio de que tienen que confiar, ¿no? Y que tienen que depender. Mi pregunta va un poco por, ¿esto tiene que ser siempre así? ¿Hay que ir pelado con lo puesto? ¿Hay que ir con una mano adelante y otra atrás, no? Si vas a ir a la misión, si vas a servir al Señor, ¿esto tiene que ser siempre así?
Oye, esto es muy importante que lo pensemos. ¿Tú sabes por qué es importante? Y queremos ver un poco cuál era el propósito de Jesús, ¿no? Al hacer esto. Porque si yo me agarro a este texto, entonces yo digo que todo el que vaya a ir a servir al Señor tiene que irse así, con lo puesto, con lo pelado, ¿vale? No puede llevar ningún tipo de provisión ni nada para el camino, ¿vale? Pero que lo haya hecho así en esta ocasión no significa que es el modelo universal a seguir siempre. Mira, yo veo que hay tres motivos, ¿no? por los que él envía a sus discípulos de esta manera. En primer lugar, como un mensaje de urgencia, es urgente, no hay tiempo para preparativos logísticos. O sea, ya, ahora tenéis que ir. ¿Por qué? Porque tenéis que ir a las ovejas perdidas de Israel, ¿vale? Eso es lo primero. Está dando un mensaje de urgencia. Tú sabes que, oye, que dentro de no sé cuánto tiempo te vas a ir a recorrer. Uy, pues yo me tengo que preparar, pues me tengo que comprar mis cosas en Decathlon, ¿verdad? De supervivencia, ¿no? Y todo eso, la linternita, el no sé qué, lo otro. No, hay que irse ya, con lo puesto, sin preparativo, ¿vale? Una cosa es urgencia. Otra cosa, también habla de vulnerabilidad. O sea, no me voy con preparativos ninguno. ¿De qué depende el que va? Ahora lo vamos a ver. De la bondad o del recibimiento del que va a recibir el mensaje. Oye, que les tenían que recibir otros en sus casas y darle lo que tengan de comer. ¿Entiendes? Entonces, también cuando el que va llevando el mensaje, tú lo ves que es vulnerable, que realmente, oye, esta persona, ¿no? En esa cultura era, ven acá, te recibo en mi casa, ¿vale? Tema de vulnerabilidad. No, ya ha pasado el turno de... Entonces, en base a lo que dices, era un filtro de saber quiénes le iba a recibir. ¿Puedes desarrollarlo? O... Sí, pero no me meto después de tu... Vale, no te metas entonces. Y también era, evidentemente, como ya habéis dicho, una señal de fe. Confiar en la provisión que la provisión de Dios era parte del mensaje que predicaban. O sea, el mensaje que predicaban, que era un mensaje de fe, o sea, estaba implícito en la manera en que iban llevando el mensaje. Oye, yo estoy confiando en la provisión de Dios, estoy confiando en quién me envía, ¿no? Y entonces, pues, por eso es un mensaje al final donde se le pide a la persona también que tenga fe. Ok. Ahora, hay un principio, estas cosas estamos diciendo que no tienen por qué ser siempre así, que el que vaya a predicar pues tiene que ir sin nada, sin provisión ninguna, pero luego sí vemos en este pasaje algunos principios que eso sí que no cambian, no caducan. Por ejemplo, les dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando hablamos de gracia, no estamos hablando solo de gratis económico. O sea, a ti te cobraron para que te prediquen el Evangelio, a mí no. Vale, pues yo no voy a cobrar a nadie por predicarle el Evangelio, ¿me entiendes? O sea, no estamos hablando solo esto, es que el concepto gracia es también recibir algo que no te lo mereces, empezando por mí, no empezando por el otro, no, porque tú no te lo mereces, no, empezando yo siempre por mí, ¿no? O sea, David, tú te merecías la salvación, te merecías que Dios... No, pues si yo era un sinvergüenza, la verdad, que hacía sufrir a las personas, hacía sufrir a mi familia, me dañaba a mí mismo, le robaba a algunas personas, tú imagínate, ¿no? Entonces, me lo merecía, es que yo era tan bueno, ¿no? Es que yo nací con una estrellita y entonces me tocaba, no, yo no me lo merecía. O sea, quizás sería alguien despreciable para mucha gente de la sociedad. Entonces, Dios me alcanzó a mí sin merecerlo. Pues de la misma manera que Dios me alcanzó a mí sin merecerlo, eso es lo que tengo que pensar con otras personas. Porque, ¿sabes una cosa? A veces tenemos la tendencia de querer alcanzar a con los que tenemos cierta empatía, con los que tenemos cierta afinidad, con los que, uy, pobrecillo, ¿no? Me da... Pero es que la gracia tiene que ver, este es que es un sinvergüenza, ese también. ¿Entendemos esto? ¿Te pasa a veces que hay personas que lo que te producen es rechazo en lugar de compasión? Ese también. Para ese también es el mensaje. De gracia habéis recibido. Tú imagínate que ahí iba Judas, tío.
Iba Judas, iba Mateo, cobrador de impuestos. ¿Qué merecía? Mateo, que era despreciable ante los ojos de su sociedad, se lo merecía, ¿no? Si todo el mundo pensaba que era un traidor. Pues tú, Mateo, que no te lo merecías, también ve con este mensaje a personas que piensas que no se lo merecen. ¿Entiendes? De gracias recibisteis, dad de gracias. No lo hemos ganado, no lo hemos comprado, no lo merecemos, pues con este mismo enfoque vamos a otros. Eso es universal, eso no cambia. Luego Jesús les dice si encontráis alguna casa digna, ¿no? Ahí en Mateo 10, 11 al 13 dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis y al entrar en la casa saludadla. Y si la casa fuere digna, no está hablando de la casa física, ¿no? Está hablando de las personas que están ahí. Vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. ¿Qué significa si fuere digno? Pues que esa gente era excelente, que era una familia moralmente intachable. Esos eran dignos. No, aquí no está hablando de moralidad, no está hablando de méritos. Está hablando, digno es el que tenía la disposición de recibir, de esa apertura al mensaje, donde os reciban, donde tengan la apertura, independientemente de los problemas que pudiera tener esa casa o ese hogar, pero donde tuviesen la apertura, entrad allí y posad allí. Los que estén preparados para recibir el mensaje. Porque además también en la cultura judía de aquel tiempo, que te reciban en casa, estaba hablando una apertura, también una identificación con la persona que estás recibiendo, es decir, con el mensaje que te está trayendo. Ya está hablando como de una empatía o de una aprobación del mensaje que te estaban trayendo. Y está claro que la misión, el mensaje con el cual Jesús nos envía a este mundo, oye, necesita personas que los quieran recibir, ¿sí? Hay personas que no quieren recibir el Evangelio, hay personas que no quieren escuchar de Dios. Oye, Jesús, hemos estudiado anteriormente, que dice también en algún pasaje, no echéis perlas a los cerdos, ¿vale? Y también dice, habla también de perros, ¿no? Palabras muy fuertes. Pero, ¿qué significa esto? No deis lo santo a los perros. Está hablando como animales salvajes que no valoran y dice, no sea que se vuelvan y te despedacen. No está insultando a las personas, está haciendo una comparación exagerada de que oye, no insistas con aquellos que no quieren escuchar el mensaje, porque al final incluso puede salir perjudicado. Y también habla de sacudirse el polvo. Versículo 14, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, en lugar de insistir y pelearnos con esa persona, cuando la Biblia también nos dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, ¿vale? Entonces, lo que está diciendo es salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. También en aquel tiempo era típico que los rabinos de la época, cuando ellos salían de viaje a territorio gentil, antes de entrar en territorio israelita, ellos hacían así. Se sacudían, ¿sabes para qué? Para no contaminar con polvo gentil el territorio israelita. Eso era añadidos de la cultura, ¿vale? Jesús está un poco apelando a esa ilustración, pero lo que está dando a entender es, mira, si llevas el mensaje y no quieres ser recibido, tú te libras de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad o la mía es ser fiel a la misión a la que Dios nos envía. Oye, a hacer testimonio, a compartir el mensaje del Evangelio, pero el que la persona acepte o no acepte no es mi responsabilidad, ni yo tengo el poder para convencer, ¿vale? Por eso también, esto forma parte de mi filosofía o de mi personalidad propia de vida, es que, mira, a mí
no me gusta estar incomodando a las personas. Ese soy yo, ¿vale? Yo no estoy diciendo que tú tienes que hacer así. Por ejemplo, el versículo favorito de mi esposa es forzarlos a entrar, ¿no? A la fuerza, que insiste, 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 porque ella es así, es más intensa. Yo no soy así. Entonces yo, mira, si hay una persona, aquí estás bienvenido siempre, ¿vale? Si tú no quieres venir o dejas de venir pues, y no me dices nada, o yo te pregunto cómo estás y tú no me dices nada, yo no te voy a insistir. Oye, me da pena que no te acerques a Dios o que no vengas, tendrás tus motivos, pero que yo no voy a estar insiste, 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 ¿vale? Entonces, si tú pides mi ayuda, pues yo voy a hacerme un hueco para darte dentro de mis posibilidades, pero que no soy de estar machacando a la gente, ¿no? Entonces, si tú has predicado el mensaje, has hecho lo que tenías que hacer y la persona pues dice que no, pues te sacudes el polvo, ¿vale? Y para ir terminando, ya vamos a la parte final. ¿Qué es o qué representa esto para nosotros? Son estas, lo hemos dicho antes, instrucciones de un modelo fijo para la misión, lo de sin bolsa, sin alforja. O sea, como tomamos esto como modelo, porque mira, aquí alerta error de interpretación, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo digo este texto, no, porque Jesús envía a sus discípulos así tenemos que ir nosotros, ¿vale? Pero es que el propio Jesús, luego, un poco más adelante, bueno, en Lucas, en el Evangelio de Lucas, él les pregunta a sus discípulos, oye, cuando yo os envié sin nada, ¿os faltó algo? No nos faltó nada. Ellos vieron la provisión de Dios. Bueno, pues ahora sí, ahora cogeros todas las provisiones y tirarles, ¿vale? Entonces, te das cuenta que el propio Jesús simplemente era una fase, una prueba, un entrenamiento, un momento específico, ¿vale? Y entonces, pues mira, era algo contextual, pero no era algo universal. ¿Qué era solo para ese momento? Pues el que fueran solo a israelitas era solo para ese momento. El viajar sin provisiones era solo para ese momento. Y el esperar a que les hospeden en casas era solo para ese momento. O sea, es lo que estaba diciendo Jesús. Porque aparte era algo cultural. En esa cultura sí acostumbraban, y hasta el día de hoy, en Oriente Medio hay culturas que reciben a personas extranjeras o a personas desconocidas en sus casas. Porque la hospitalidad a ese nivel forma parte de la cultura. Aquí no. Oye, yo no sé, pero no sé cuántos de vosotros veis a un desconocido y lo cogéis y lo metéis en casa. No es lo normal. No sé que a medio le has conocido, pero no es lo normal que te llegue uno, te toca la puerta, por favor, ¿me puedes ayudar? No sé qué, ven para acá, hombre, te voy a poner comida, contento, ¿no? Porque ha venido alguien tocando a la puerta. Lo normal es que no, aparte si llaman a partir de cierta hora de la noche, ni abres. Miras por la mirilla y dices, uy, ¿no? Vete ahora mismo, llamo a la policía. No, tampoco así, ¿no? Pero lo que no falla y sí que no caduca es que, mira, la autoridad para la misión no es propia, es decir, no es que yo me propongo hacer algo y yo tengo ahí el poder, sino que viene de Jesús. El mensajero, o sea, nosotros no podemos condicionar el mensaje, ya está definido, Jesús es el que define el mensaje. Y la misión nace de la compasión, no de otras motivaciones. Oye, ¿será que hay personas que hacen la misión con motivaciones incorrectas? Oye, a veces por busca de protagonismo, puede ser, pues yo voy a ir allí, voy a abrir una iglesia y tal, porque, ¿no? Para yo, ¿no? Oye, puede ser, pero no es correcto, sino que tiene que nacer de una necesidad que Dios está poniendo en nuestro corazón, de algo que estamos viendo, no de ambiciones personales. Y que el rechazo al mensaje no debe frustrarnos. Eso es algo con lo que siempre tenemos que luchar. A veces pensamos que si no está dando resultados, si hay gente que no está creyendo, entonces algo estaré haciendo mal. Oye, también te digo, tenemos que revisarnos, ¿no? Porque, oye, a lo mejor mis formas no son las adecuadas o no me estoy enterando de que esto no funciona así en este lugar. Oye, que hay que hacerse amigo, que hay que hacer tal cosa, que no, yo qué sé. Yo tengo que revisarme, pero
Si estoy haciendo lo que Dios me ha dicho que haga, medianamente de una manera prudente, pues, oye, el resultado se lo dejo al Señor. Nosotros necesitamos ser fieles. Y ya para finalizar, quiero decirte que yo me he visto viviendo como diferentes etapas. Mira, yo me he visto en Ecuador por largo tiempo, pues eso, como siendo enviado casi sin provisiones, con muy pocos recursos, ¿vale? Y dependiendo casi en la totalidad del Señor, de la provisión de Dios. Estando ahí, ¿no? Predicando por aquí, por allá, y viendo ahí, ¿no? Cómo Dios me proveía de comida, de economía, porque yo no tenía no tenía un sueldo garantizado de todo lo que necesito. Y yo he visto la mano de Dios, ¿no? Y la obra de Dios y los resultados de Dios, que nunca ha faltado la provisión. Pero ahora, por ejemplo, pues llegamos a España y el contexto es diferente. Y la historia es diferente. Y entonces, pues, tienes un trabajo, trabajas 40 horas semanales, como la mayoría, ¿no? Como la mayoría. Y ¿qué quiero decirte con esto? Y sirves a Dios con lo que tienes, con lo que puedes. Que esto no significa que hay cristianos de primera categoría y cristianos de segunda categoría. Esto es muy importante, ¿vale? Que me gusta siempre remarcarlo, porque parece que la persona que sí se puede dedicar a tiempo completo, lo que decimos tiempo completo, es decir, que no tienes un trabajo secular, sino que trabajas para algún ministerio cristiano y te pagan por ello o te sustentan, esa persona es de primera categoría, cristiano de primera categoría, y que todos los demás, todos los laicos, son de segunda categoría. Eso no existe, querido. Eso no existe. Yo te digo, yo no me siento un cristiano de segunda categoría ahora, ¿entiendes? Por tener que trabajar en un almacén. O sea, seguimos adelante con la misión de Dios. Como los discípulos, en ese momento te vas sin provisión y ahora te vas con provisión. Da igual. Es el mismo Señor el que te está enviando, a ti y a mí, ¿vale? Y eso es muy importante. Dios no cambia, las circunstancias sí que pueden cambiar y en ambas etapas el Señor sigue siendo el Señor de la mies. Así que te invito a ponerte de pie. Y que ahí donde estás, pues podamos pensar por un momento cuál es la cosecha que tenemos delante hoy. ¿No? Tú piensas en Jesús, ¿no? Jesús ahí haciendo muchas cosas en las personas. Oye, mira, yo creo que aquí en este país, en los pueblos, en todos lados, hay una cosecha. Hay algo que Dios está haciendo, ¿no? Hay personas que, aunque estén desamparadas y dispersas, o sea, que no saben, ¿no? Que están ahí queriendo buscar, pero que necesitan un pastor, necesitan cuidados. ¿Cuál es esa cosecha que tú tienes delante? En ese texto que hemos leído era esa multitud que estaba siguiendo a Jesús y que los discípulos también vieron. ¿Qué personas? ¿Qué necesidades? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que Jesús te está mostrando? Porque fue Jesús el que le dijo a sus discípulos, oye, mirad, aquí hace falta obreros. Hay algo, situaciones, circunstancias, personas que remueven tus entrañas, que cuando lo ves dices, no veas, ¿no? La necesidad que hay aquí. Pues si tú hay algo que estás viendo o que estás sintiendo en ese sentido, significa que Jesús quiere enviarte a ti. De Él viene la autoridad que tú necesitas para suplir esas necesidades. Eso tenlo muy presente. ¿En qué etapa estás? Mira, yo no sé, a lo mejor habrá personas aquí que Dios quiera decirle, mira, quiero enviarte a tal lugar, quiero que hagas tal cosa, y eso implique como un paso de fe de decir, uy, tengo que dejar esto, y cómo lo voy a hacer, y tal, ¿no? Y a lo mejor hay otras personas que no, que simplemente el Señor te está mostrando las necesidades que hay a tu alrededor y está queriendo contar contigo. ¿Hay instrucciones específicas que Jesús te esté dando a ti? ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo?
Mira, la mies sigue siendo mucha. Sigue siendo mucha. Y Jesús sigue contando contigo, conmigo, con cada persona que nos consideramos sus discípulos. Ahí donde estás, cierra tus ojos, me gustaría orar. Y recuerda que cuando Jesús mostró esta necesidad a sus discípulos y les dijo, oye, tenéis que orar para que el Señor de la mies envíe obreros, inmediatamente después Jesús responde a esa oración diciendo, vosotros sois. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra, gracias por cómo podemos verte obrar, Señor, en estos textos, Señor, recogidos en Mateo, Señor. Gracias, Señor, por cómo tú nos muestras un ejemplo de compasión, Señor. Oh Dios, de realmente preocuparte por la vida de las personas, pero cómo tú, Señor, nos haces partícipes a tus discípulos, Señor, de esas necesidades. Cómo nos envías, Señor, cómo nos muestras la realidad que nos rodea, Señor, y que no nos envías, Señor, de cualquier manera, nos das la autoridad, Señor. Tú no nos vas a enviar a hacer nada para lo cual no nos estés capacitando, Señor. Padre, yo reconozco, Señor, que muchas veces yo no me veo a mí mismo capacitado, Señor, para solventar problemas, para ayudar a personas, Señor. Pero Dios, yo quiero que mi confianza, que nuestra confianza sea, Señor, no soy yo, sino eres tú a través de mí. Eres tú, Señor, escogiendo un vehículo, escogiendo una herramienta, un instrumento para hacer tu obra, para llevar a cabo tu misión, Señor. Oh Dios, ayúdanos a tener claro, Señor, que nuestra responsabilidad es ser fieles, Señor, y que tú eres el que produce el fruto, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tomar conciencia, como compartía también Jorge, Señor, al principio, a sobrellevar los unos las cargas de los otros, Señor. Porque tú viste esa necesidad, Señor, y entendiste que tenía que ser compartida, Señor, con todos tus discípulos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.